La verdad está allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando se esconde en esa cueva llamada Internet? Foros, páginas encriptadas, deep web, archivos perdidos y un sinfín de información se encuentran al alcance de cualquier persona que busque la verdad y no tenga miedo a encontrarla. Nos dimos a la tarea de buscar y archivar historias, misterios y casos paranormales que no tienen respuesta. Esta búsqueda resultó en este proyecto. Hilos de Misterio. Una producción de la Casita del Horror Podcast. Plataforma Facebook. Número de archivo 001. Sección Teorías de conspiración. Autor desconocido. Existen seres horribles y fascinantes, pero pocos, como el rape. Un pez al que también se le conoce como AF-67 y es autor de uno de los descubrimientos más demoledores de los últimos siglos. El rape AF-67 formaba parte del proyecto Aliade de la Universidad de Plainville. Seleccionaron a 77 peces abisales y los equiparon con microcámaras y dispositivos rastreadores para explorar a través de ellos las profundidades marinas. Una vez instaladas las microcámaras y las balizas de seguimiento, AF-67 fue liberado en el Océano Índico, con la esperanza de que decidiese sumergirse en la fosa abisal del Lamu Rhino. Se trata de una fosa con una profundidad de unos 10.500 metros. AF-67 la buceó hasta el fondo. El rape fue uno de los pescados elegidos para este proyecto porque cuenta con su propia fuente de iluminación. Eso es importante para obtener imágenes a 10.500 metros de profundidad, donde la única luz solar que brilla lo hace por su ausencia, donde las cosas no emiten calor. Una vez recuperado, este rape obtuvo decenas de imágenes interesantes, pero no especialmente relevantes. En su mayoría, videos de otras criaturas abisales que ya figuraban en el catálogo de los biólogos marinos. Pero entre tanta información irrelevante, AF-67 hizo un descubrimiento inesperado. En un primer momento, lo confundieron con el cadáver de un cachalote. Tras analizar algunos de los frames con detenimiento, se dieron cuenta que era un artefacto de fabricación humana, probablemente un submarino hundido. Hipótesis que confirmaron al ver una suástica en el casco de presión y un número de serie. Esta matrícula permitió identificar el aparato, el U-515. Un submarino nazi que produjo muchos quebraderos de cabeza a los servicios de inteligencia estadounidenses y dio mucho de qué hablar en el mundo de las conspiraciones. ¿Por qué? Porque este submarino desapareció cuando transportaba en su interior la campana de Wolbach, un artilugio desarrollado por científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial, diseñado para viajar en el tiempo. Los más escépticos daban por hecho que los nazis nunca consiguieron hacer funcionar la campana. Los más osados fantaseaban con la posibilidad de que la desaparición del U-515 demostrara justo lo contrario. El submarino se esfumó sin dejar rastro porque viajó en el tiempo. Las mentes más osadas plantean incluso que el propio Hitler iba a bordo del U-515 y escapó hacia otra época, activando la campana en el submarino. Como podrán imaginar, el hallazgo de este submarino por parte del rape AF-67 significó un balde de agua fría para quienes apostaban por la teoría del viaje en el tiempo. Sin embargo, cuando recuperaron al rape AF-67, recompensaron sus servicios diseccionándolo para practicarle una autopsia y hallaron en su estómago y en sus células síntomas de que había estado expuesto a isótopos radioactivos. La clase de radiación que, según físicos de la Universidad de Plainville, podría liberar, siempre en teoría, un dispositivo destinado a alterar los parámetros del espacio-tiempo. Disponiendo de estos datos, se barajó una hipótesis bastante sugerente.
¿Y si los tripulantes del submarino, una vez encallados en el fondo de la fosa abisal, en un intento desesperado de escapar, activaron la campana? ¿Y si la campana viajó realmente en el tiempo? Para corroborar o desmentir esta locura, los investigadores de Plainville estudiaron a fondo los escritos de uno de los científicos más crípticos y portentosos que ha dado nuestro siglo, Ilja Mladenek, ingeniero serbio, discípulo del mismo Nikola Tesla, quien trabajó diseñando tecnología avanzada para los nazis hasta que el gobierno de Estados Unidos lo rescató en el contexto de la Operación Paperclip para beneficiarse de sus conocimientos. Mladenek fue uno de los artífices de la campana de Wolbach. Según sus cuadernos de investigación, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, permitiendo viajes a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. Pero según los apuntes de Mladenek, esta tecnología tenía unos límites. La campana solo era capaz de viajar al pasado. También figuraba en los apuntes del ingeniero serbio el año exacto al que Hitler pretendía retroceder con la campana, el 12.103 a.C. Esto, en un principio, hizo que los investigadores de Plainville descartasen la idea de que el U-515 hubiera viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese caso, el submarino, al hundirse en la fosa abisal, además de transportar la campana, se habría posado encima de ella. La campana habría permanecido desde hace milenios esperándose a sí misma en el fondo del mar, y las imágenes del rape no mostraban ningún otro objeto además del U-515. Fue Margaret Kanker, catedrática astrofísica de la Universidad de Plainville, quien se dio cuenta de que estaban cometiendo un pequeño error. No estaban contando con la rotación de la Tierra. La campana viaja en el tiempo, pero no en el espacio. Mientras se desplaza a través de los años y los siglos, el planeta gira en latitud correspondiente a la fosa del Anurrino a más de 1000 kilómetros por hora. Dicha velocidad de rotación ha aumentado en los últimos siglos debido a la superpoblación. Hemos aumentado la masa del planeta de manera significativa, y ello implica que ya no giramos tan lentamente como hace algunos milenios. Por si fuera poco, la angulación del eje de rotación de la Tierra también ha cambiado. En otras palabras, un objeto que retrocediese al año 12.103 a.C. no aparecería en el mismo punto geográfico en el que inició su viaje. Kanker hizo los cálculos teniendo en cuenta los cambios en el eje y velocidad de rotación a lo largo de los últimos 14.021 años, y llegó a la conclusión de que la campana, de haber retrocedido hacia la fecha para la que estaba programado, habría llegado a un punto en específico. Una zona inhóspita del Himalaya a casi 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy día conocemos como el Tíbet. La Universidad de Plainville envió una expedición express a esa zona del Tíbet. ¿Encontraron allí la campana? Por supuesto que no. Pero hallaron los restos metálicos que pudieron pertenecer a ella y, aún más importante, isótopos radioactivos idénticos a los del rape AF-67. ¿Había llegado la campana a su destino? ¿La había encontrado alguien en esas tierras hace más de 14.000 años? Eso explicaría las referencias en las sagradas escrituras sánscritas a unos artefactos conocidos como los Vimana. Las menciones de los Vimana en la mitología hindú desconciertan a los científicos hasta el día de hoy. En otros textos religiosos se mencionan los carros de fuego, criaturas voladoras, etc. Pero el caso de los Vimanas es distinto. Los antiguos los describían como máquinas. Una misión nazi, comandada por el Dr. Ernst Schaffer, viajó al Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria y acabó, quizás,
encontrando los restos del Vimana o la tecnología que las hacía posibles. Se rumora que gracias a dichos hallazgos, los científicos del Tercer Reich pudieron construir la campana y otros prototipos bélicos que se parecían sospechosamente a platillos voladores. Usaron la tecnología de la campana en un pasado remoto para desarrollar esas naves voladoras que acabaron trascendiendo bajo el nombre de Vimana. En ese caso, quienes se hacían llamar arios recurrieron a sabidurías del pasado para viajar a dicho pasado, sembrar el mito de la raza aria y dejar ahí las instrucciones que les ayudarían en el futuro a construir la herramienta necesaria para poder así cerrar ese círculo. Esa posibilidad plantea dos interrogantes. ¿Hundió Hitler a propósito ese submarino en ese punto específico del Océano Índico? Y lo más importante, ¿qué ha estado haciendo Estados Unidos con toda esa tecnología desde que se apropió de ella a finales de la Segunda Guerra Mundial?